¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Un gusto, un placer, como cada fin de semana desde aquel noviembre del 2019, emitiendo este programa que sin lugar a dudas lleva la voz que no se quiere contar sobre lo que acontece en el Estado Plurinacional de Bolivia. Necesariamente tenemos que hablar con relación a el encuentro político desarrollado en Villa Tunari este pasado lunes, que en principio debía ser un congreso, el 10º Congreso Ordinario del Movimiento al Socialismo. Sin embargo, se transforma en un encuentro político de respaldo y apoyo a Evo Morales ante los ataques incesantes que viene sufriendo por parte de los opositores tradicionales, pero también del gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Este encuentro político, que bien debía ser un congreso, no pudo desarrollarse bajo las solemnidades de un congreso, puesto que el órgano electoral de Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral, decidió no supervisar este acto político. Recordemos también que, por ejemplo, la convocatoria del Congreso Trucho, desarrollado por el Movimiento al Socialismo, inventado y afín a Luis Arce Catacora, recibió el respaldo y el acompañamiento del órgano electoral plurinacional por prácticamente la imposición de uno de los autoprorrogados, Israel Campero, en la Sala Constitucional Primera, que pues conminó al órgano electoral a que haga el acompañamiento, ¿no? Entonces, la gente ya se ha dado cuenta mayoritariamente de cómo el gobierno hace absolutamente todo para cooptar todos los órganos del Estado, controlar todos los órganos del Estado, desde los autoprorrogados, desde el órgano judicial, pasando por el órgano ejecutivo, las órdenes inmediatas, para confluir en el órgano electoral y perjudicar a Evo Morales y al movimiento al socialismo. El fin último, sin lugar a dudas, es la proscripción de Evo, la proscripción del MAS y PSP. Ante ello, llamo poderosamente la atención como el órgano electoral no supervisó este que en principio tenía que ser el 10º encuentro del movimiento al socialismo, convocado por su directiva, por su dirección nacional, por el presidente Evo Morales Ayma, reconocido por el propio órgano electoral plurinacional. Entonces, a todas luces, se vive en un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica. No vivimos en un estado social constitucional de derecho, vivimos en un estado de no derecho. Ante ello, el encuentro político determinó ratificar a Evo Morales como el único candidato para las elecciones del 2025 por el movimiento al socialismo. Esto tuvo respuestas inmediatas por parte de los aparatos gubernamentales. En principio se pronunció un vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi, indicando que se iba a sancionar, se iba a castigar al movimiento al socialismo con una sanción pecuniaria, incluso a Morales, por hablar de candidaturas cuando no se ha lanzado todavía oficialmente el calendario electoral, indican ellos, ¿no? Una forma de amedrentamiento también a la voluntad popular de la militancia del movimiento al socialismo, que mayoritariamente ya en diferentes ocasiones ha manifestado que Evo es su candidato para las próximas elecciones generales. Por otra parte, también ha respondido la Procuraduría General del Estado, haciendo nuevamente mención a la sentencia constitucional 1010. Y lamentablemente la Procuraduría General del Estado se ha convertido en una oficina de lloriqueo que deja entrever que pues va a salir siempre afín a los intereses de Arce y particularmente Choquehuanca. De hecho, Choquehuanca es quien pone en ese cargo a César Siles, quien otrora fue su director jurídico durante muchos años cuando él era ministro de Relaciones Exteriores. Su lealtad y todas las acciones que está gestionando desde la Procuraduría General del Estado responden a Choquehuanca, ¿no?
La Procuraduría General del Estado es una institución creada por mandato de la nueva Constitución Política del Estado, que realiza informes, dictámenes y recomendaciones. No emite comunicados. Lamentablemente, al igual que los magistrados el año 2019, los magistrados miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional emitieron un comunicado para validar, legitimar, tratar de legalizar la autoproclamación de Jeanine Áñez. De la misma manera, la Procuraduría General del Estado, cuando no es su atribución, vía un comunicado que se viralizó y se propagó por los medios de comunicación, pero que no tiene ni una sola firma y en realidad no es ningún documento válido, hace referencia, ¿no?, a la candidatura de Evo Morales y la imposibilidad de la misma, según argumentos que esgrimen la sentencia constitucional 1010. El ministro de Justicia sale a decir lo propio y muchos otros acólitos del régimen de Arce y Choquehuanca. Tenemos que estudiar a profundidad la sentencia constitucional en 1010, cuyo magistrado relator fue René Iván Espada Navía. Porque se trata de una acción de amparo constitucional impuesta por un personaje que también fue ex servidor público del Ministerio de Justicia. Hablamos de Miguel Ángel Balcázar Ruiz, contra David Choquehuanca, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero ¿cuál era el petitorio? Se solicitó se conceda una tutela impetrada y que se declare la nulidad del reglamento de preselección de candidatos y candidatas para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, y la convocatoria pública de postulantes y candidatos, aludiendo que el requisito de no haber expresado posturas políticas de manera pública es un atentado contra la libertad de expresión, y que además se ordene la emisión de un nuevo reglamento y una nueva convocatoria que observe los parámetros de protección establecidos en el bloque de constitucionalidad para el acceso y protección de los derechos políticos, entre ellos el derecho a ejercer una función pública vinculado al derecho a la ciudadanía en sus dos elementos, como son el derecho a concurrir como elegible en la formación y ejercicio de funciones en los órganos del poder público, etcétera, etcétera, ¿no? El derecho de ejercer funciones públicas en condiciones de igualdad, las excepciones previstas en la ley, el resguardo de estos principios que protegen la libertad de expresión y el derecho a no ser discriminado, y sobre todo el derecho de trabajo, ¿no? Ese era el petitorio. Como lo ven, nada tenía que ver con Evo Morales Ayma. Lamentablemente, esta sentencia constitucional 1010, en más de 80 páginas, 81 para ser exactos, perdón, 82, se manda la parte, se podría decir en términos comunes, para hablar de la reelección, de las reelecciones continuas, discontinuas, hablar de la opinión consultiva a instancias de Colombia emitida sobre si la reelección es un derecho humano o no, hablar del bloque de constitucionalidad, hablar de un montón de circunstancias que otrora no tienen nada que ver con el petitorio, tal cual lo hemos leído, ¿no? El señor impetrante de esta acción de amparo constitucional no pedía en ningún momento que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie sobre si Evo Morales nuevamente puede ser candidato o no. Finalmente, hay que leer la parte resolutiva de esta sentencia constitucional y refiere lo siguiente: el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su sala cuarta especializada, en virtud de la autoridad que confiere la Constitución Política del Estado y el artículo 12, numeral 7, y la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve confirmar la resolución 024-2023 de 13 de abril, cursante a fojas 95 y 109, pronunciada por los vocales de la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, y en consecuencia conceder la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, todo conforme a los fundamentos de la presente sentencia constitucional plurinacional. Por ende, como se ve a todas luces, nada tenía que ver
el ámbito de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinal específico sobre la reelección de Evo Morales Saima. Por eso, a la ciudadanía en su conjunto, a los bolivianos, bolivianas, a los latinoamericanos que escuchan este programa, no se dejen engañar cuando les dicen que Evo está inhabilitado por la sentencia constitucional 1010, puesto que, como ya le hemos analizado, esta es una falacia que trata de ser impuesta comunicacional discursivamente para tratar de proscribir al líder histórico de Bolivia, Evo Morales Saima. Desde la sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Muy buenos días a todas las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? Les saluda Cintia Guidi. En esta semana quiero comentarles que el gobierno, por fin, después de tantas marchas, bloqueos, protestas de parte de gremiales, de sectores como el magisterio, de las juntas vecinales de diferentes ciudades, de distritos que han salido a marchar por el alza de precios, empezó a realizar ferias en diferentes ciudades, pero estas ferias han sido realizadas por un solo día y los precios que se presentan en estas ferias no son tan diferentes de los que se están dando actualmente en los mercados. Hace tiempo ya habíamos visto de que, por ejemplo, un insumo básico de la canasta familiar como es el huevo, subió de lo que se podía encontrar, por ejemplo, en Santa Cruz, Maple, de 30 huevos a valor de 12 bolivianos, incluso los más baratos. Actualmente el más barato cuesta 22, 24 bolivianos. Es decir, que se ha duplicado el valor de este producto y no ha vuelto a bajar. En la feria que está realizando el gobierno de un día en cada ciudad, venden también a valor de 24 bolivianos el maple de 30 huevos, es decir que no hay mucha diferencia o ninguna diferencia respecto al precio del mercado. Por otro lado, han realizado también la orden de instruir a los militares para que puedan ir a los surtidores a hacer el control de lo que es la venta de combustibles. Recordemos que la venta de combustibles debe ser supervisada y controlada por una entidad que tiene muchísimos funcionarios públicos a cargo, que se llama la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Sin embargo, el hecho que el gobierno esté enviando a los militares a hacer este control a los surtidores es como una aceptación implícita de que la misma entidad del gobierno, la ANH, no está cumpliendo su rol. Así que está la situación actualmente en nuestro país en cuanto a la economía. No se ha regularizado aún la venta normal de combustibles, tampoco los precios del mercado, donde el quintal de azúcar, de harina, de arroz ha subido, y ni siquiera entidades como EMAPA, que es la empresa que fue creada cuando el expresidente Evo Morales estaba a cargo de nuestro país, fue creada para poder regular los precios de mercado. Es decir, que si había alguna empresa y privada que estaba queriendo vender el kilo de azúcar a 7 bolivianos, o en los mercados estaba queriendo especular con precios más altos del azúcar, del arroz, de la harina, EMAPA era la que se abastecía por parte del Estado de estos productos y los vendía al precio justo. De esa manera evitó durante todos los años pasados que subieran los precios de los insumos básicos de la canasta familiar. Pero hoy en día EMAPA es un supermercado más, porque ha tomado también ese formato de supermercado, donde sus precios no son muy diferentes, o incluso en algunos casos incluso son más caros que en el mercado. Por ejemplo, ayer consultaba
El kilo de harina, me decían, a 8 bolivianos, cuando incluso en algún supermercado uno puede conseguir a 7 bolivianos el kilo de la harina. Esa es la situación. El gobierno piensa que con estos parches de ferias de un solo día en las ciudades, ya toda la ciudad se abasteció y los precios volvieron a bajar. Lamentablemente, eso es lo que podemos reportar en esta semana a todos nuestros oyentes. Y bueno, como ven, el gobierno no está aplicando medidas efectivas para lograr estabilizar la economía. Y en cuanto a lo que respecta del dólar, tampoco se ha logrado regular o deshacer el tipo de cambio paralelo del mercado negro, mercado blue que le han llamado, porque se sigue manejando un tipo de cambio variable. Los bancos no tienen dólares para vender, ni siquiera el Banco Central, así que se sigue manteniendo un tipo de cambio paralelo de aproximadamente 8.60 hasta 9 bolivianos, siendo que el tipo de cambio oficial es aún 6.97 para la venta. Con esto me despido, hasta la siguiente semana. A nuestros queridos oyentes, desearles una buena jornada. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola mis hermanos de ¿Qué pasa, Bolivia? Nuevamente desde Oruro, Bolivia, les habla Roger Wilcarani Morales. El principio del fin del gobierno de Luis Arce, anunciado por su ex vocero Jorge Zitzel. Habiéndose cumplido 3 años y 8 meses del gobierno de la corrupción y del encubrimiento de Luis Arce, donde solo le faltan 4 meses para cumplir 4 años de gestión y entonces empezar a ordenar la casa para irse por la puerta grande, o en su defecto, hacer lo que hoy por hoy están queriendo consolidar para intentar prorrogar su mandato, como solo lo hicieron los magistrados serviles al gobierno, en complicidad con el gobierno. Me refiero a esto porque, como lo dije en anteriores programas, la escalada de tensión en las movilizaciones cada vez van en aumento, y hoy voy a tratar de hacer un resumen de las movilizaciones que hoy por hoy está tomando el pueblo que se ve afectada por este desgobierno y este descalabro en el tema económico. A ver, tenemos por un lado un bloqueo nacional indefinido del transporte nacional federado que empieza este lunes 17 de junio. Anteriormente ya bloquearon el país por 48 horas y su pliego petitorio es claro: la solución inmediata de la crisis del dólar, el racionamiento normal de combustibles, y esto es lo que llama la atención porque piden la renuncia inmediata del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, por dividir al transporte federado nacional. Nunca antes un sector había pedido la renuncia de ningún ministro, pero el sector transporte está tomando la iniciativa de querer limpiar a los malos funcionarios que acompañan a Luis Arce. Por una parte, tenemos una marcha desde Patacamaya hasta la ciudad de La Paz por parte del sector gremial. Este lunes 17 de junio se tiene previsto que los marchistas lleguen a la sede de gobierno, porque ahorita están en marcha, en plena movilización, y el lunes 17 de junio paralizar toda La Paz. Anteriormente también hicieron un bloqueo de 48 horas que el gobierno hizo caso omiso. De la misma manera piden la solución inmediata al tema del dólar. Otra movilización, un cacerolazo de las amas de casa de la clase de a pie, de la clase trabajadora, que el día lunes hicieron a nivel nacional, exigiendo al gobierno la pronta solución a la economía boliviana por ausencia del dólar, a la subida de los productos de la canasta familiar. Otra movilización, un bloqueo de más de 6 días en Yapacaní, que es eje troncal del país, donde además los bloqueadores
cerraron válvulas de gas de un pozo, exigiendo un crédito para la construcción de un tramo carretero en el lugar. Otra movilización, el paro nacional de la Caja, paro anunciado nacional de la Caja Nacional de Salud. Esta medida extrema que se va a concretar por parte de trabajadores de salud por la corrupción nefasta al interior de esta institución y por la escasez de medicamentos en los hospitales. Y bueno, dentro de las múltiples movilizaciones que se tienen en el país, que tal vez no estoy haciendo mención alguna, tenemos el paro y bloqueo de caminos por parte del Pacto de Unidad si Luis Arce no promulga las leyes que en una histórica sesión el hermano Andrónico Rodríguez aprobó con más de 2/3 de la Asamblea Legislativa, que son el cese definitivo de los autoprorrogados, la ley de indulto para los privados de libertad que no tienen sentencia y, por supuesto, los créditos de construcción para la doble vía de Confital hacia el Sillar y otros tramos carreteros. Como se puede apreciar, no solo es el Pacto de Unidad quien exige al gobierno de Luis Arce la pronta solución y promulgación de estas leyes, y es el pueblo en general, los sectores sociales, los sectores que mueven la economía boliviana, quienes están exigiendo a Luis Arce solucione los temas primordiales en el país. Y bueno, este lunes 10 de junio que pasó, se intentó llevar a cabo el congreso más grande de la historia del MAS-IPCP, que no fue acompañado por el Tribunal Supremo Electoral por presiones muy bajas del gobierno de Luis Arce al interior del Tribunal Supremo Electoral y también de la justicia misma, porque el Movimiento al Socialismo presentó un amparo para obligar al TSE, al Tribunal Electoral Plurinacional, para que supervise nuestro Congreso. Pero finalmente no fue así por decisiones políticas. Sin embargo, este Congreso, que se convirtió en una proclamación donde nombramos al hermano Evo Morales Ayma como candidato oficial del Movimiento al Socialismo a la presidencia del año 2025, el año del bicentenario de la fundación de Bolivia. Contó con más de 50.000 participantes entre delegados, seguridad sindical y adscritos. Con eso nuevamente demostramos la capacidad de convocatoria que tiene el instrumento político más grande de la historia de Bolivia, y que por supuesto estamos en estado de emergencia a cualquier intento de querer prorrogar o eliminar la sigla del MAS-IPCP. Un abrazo de paz a todas mis hermanos y hermanas de la patria grande. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?